me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta de Hebreos, capítulo 4, el verso 14 en adelante. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Gloria a su nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Damos gracias, Señor, por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta hora, Señor, que estamos reunidos en tu nombre en esta mañana, Señor mío. Nos hemos reunido enfrente de tu mesa en esta mañana, Señor, para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora te rogamos, te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que tú a través del pueda ministrarnos en esta tarde, en esta mañana, Señor mío, que tu Espíritu Santo pueda traer luz a nuestras conciencias, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Te ruego y te pido, Señor, que tú ensanches los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, en esta mañana para oír y recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gracias al Señor por lo que Él nos permite vivir cada día. Amén. Gloria al nombre del Señor. A veces Él nos permite vivir cosas que no son muy alegres, ¿no? Pero que son para nuestra enseñanza, son para dejarnos un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, amados hermanos, venimos mirando, ¿no?, al pueblo de Israel, venimos compartiendo anoche de lo que es el pueblo de Dios como el pueblo de fe, ¿no? El pueblo, ya dejamos a un lado al pueblo que fue incrédulo y que cayó postrado en el desierto y pusimos nuestra mirada en el pueblo de fe, en la nueva generación que se levantó en el desierto después que todos murieron, los incrédulos, esos que quedaron postrados en el desierto. Se levantó una generación de fe que fue el encargado de meterlos a la tierra, fue Josué. ¿Amén? Y Josué representa, ¿no?, junto con esa generación, la generación nueva, la generación de fe, ¿no? Entonces hablamos específicamente, ¿no?, de esta generación, de la generación de fe, de aquellos que le creyeron a Dios, de aquellos que no fueron a inspeccionar la tierra y mostraron desaliento, y dijeron que no iban a entrar, sino aquellos que entraron a la tierra, que creyeron. Amén. Y que, amados hermanos, al paso del tiempo, ellos fueron separándose de la palabra de Dios. Fueron poniendo su propio pensamiento, su propia opinión, y fueron haciendo lo contrario a lo que Dios les había mandado que hicieran. Por eso que acá el escritor de los Hebreos, ¿no?, se toma este tiempo, desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 4, ¿no?, el tiempo de hablar de la incredulidad del pueblo, de aquellos que no entraron a la tierra, a poseer la tierra, a causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad vino la desobediencia. Siempre atrás de una actitud desobediente hay incredulidad.
La incredulidad es la madre de todos los pecados. Y si un hermano y una hermana, estamos hablando de hermanos, no estamos hablando de un incrédulo, no estamos hablando de alguien que está allá afuera y que no conoce a Cristo. Estamos hablando de alguien que está en la iglesia, que conoce a Cristo. Y que con el tiempo se comienza a desviar de la fe. Y comienza a tomar cosas que antes las había juzgado como malas, las comienza a tomar de vuelta como algo que sirve para su vida espiritual o para su vida diaria, ¿no? Entonces estamos hablando de nosotros, de los que son de fe. ¿Cuántos son de fe? Entonces, si aquellos que son de fe, si aquellos que fueron de fe y que entraron a la tierra, fueron primeramente engañados, después se separaron de la palabra y aquellos enemigos que Dios le había dicho que no los perdonaran y que los sacaran de la tierra, ellos los dejaron ahí e hicieron pacto con ellos para que fueran tributarios de Israel en ese tiempo. Es una muestra clara, ¿no?, de lo que es el creyente en este tiempo, ¿no? De aquel que comienza por la fe, de aquel que comienza, como hablamos anoche de Gálatas capítulo 3, de que aquel que comienza por el Espíritu y termina en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso le puede pasar a cualquiera, amados hermanos. Le puede pasar a cualquiera porque ¿eso qué es? Es el producto de un descuido. De un descuido, amados hermanos, que uno se confió en muchas cosas que no tendría que haberse confiado y se descuidó. Y comenzó a juzgar cosas malas como buenas. Así lo hizo el hombre desde el principio de la creación, cuando Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él comió igual. La serpiente lo engañó, la mujer comió y la mujer le trajo al hombre, y el hombre no dijo, no, pará un momentito que voy a consultar a Dios porque Dios me dijo que eso era malo. Él agarró y obedeció a la mujer y comió. Resulta que lo que Dios había dicho que era malo, el engaño les hizo ver como bueno. De eso se trata, ¿ves? Y el engaño acá no es del diablo, sino es el engaño que proviene dentro del mismo corazón del creyente. Dentro suyo, el engaño puede estar ahí adentro de su corazón ahora mismo. Y hacerle ver a usted cosas que Dios dice que no son correctas, usted la puede juzgar como buena. Ese es engaño de su propio corazón, de nuestro propio corazón. Porque nadie está exento. No hay acá, porque es pastor, el engaño no lo va a tocar. Nadie está exento de esas cosas. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Amén? De eso se trata. Ellos llegaron a un momento que no guardaron la palabra, desecharon la palabra para hacer como a ellos les pareció. Y bueno, ustedes saben que hablamos anoche, ¿no?, que hasta el día de hoy el problema lo tienen encima. Israel está ahí y hasta el día de hoy los enemigos lo están rodeando y problemas de por todo lado porque ellos dejaron a los enemigos ahí cuando Dios les dijo que no los dejaran. Entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros ver esto porque tenemos que despojarnos de una vez para siempre de todas esas cosas, porque Dios nos dio las armas de justicia. O sea, ellos los introdujo Josué, les dio la palabra, les dio las promesas, les dio la tierra y ahí quedaron. Pero hay algo que a nosotros se nos dio, que a ellos no se les dio. A nosotros se nos dio la fe como un don. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo, se nos dio el amor de Dios derramado en el corazón, se nos dio cosas que a ellos no se les dieron, pero se nos las dieron a nosotros no para que juguemos, sino para que nosotros no fracasemos en este peregrinaje sobre la tierra. ¿Amén? ¿Usted sabe que eres un peregrino sobre la tierra? ¿Usted sabe que no va a vivir para siempre? ¿Usted sabe que se va a morir? Bueno, ¿y de qué le vale a usted cuando se entregue su vida y se vaya para arriba? ¿De qué le va a valer a usted hacer como usted quiso todo este tiempo? ¿De qué no va a valer? ¿De qué no va a servir? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que el pueblo de Dios, a pesar que Dios le habló, el pueblo no recibió. La palabra no produjo en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Jeremías le dice, haced barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos.
Hacer barbecho significaba que ellos tenían que hacer descansar su corazón de la idolatría y de todo lo que habían metido en su corazón para que la palabra pueda producir en ellos. Porque la palabra no producía. Dios les hablaba y la palabra no producía. Y nosotros a veces hablamos y parece que le hablamos a la pared y parece que le hablamos a gente sorda. Parece, aunque no todos están así. Pero ¿por qué están así? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no hacen barbecho en el corazón, o sea, no dejan descansar su corazón, no dejan de cargar el corazón con la idolatría, no dejan descansar el corazón con los afanes y las glotonerías de este mundo. Así está la iglesia hoy, no un hermano, no una hermana, la iglesia en general está así. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de esas cosas. No mire afuera, mire adentro. Mire adentro suyo, no mire afuera, no mire a otro, mire a usted, mírese usted mismo, mirémonos nosotros mismos lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque Dios le habló al pueblo y la palabra no produjo. El pueblo no se volvió, el pueblo siguió igual. Y así terminó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por tanto, amados hermanos, por tanto, ¿no? Por todo lo que ya venimos hablando, dice, por tanto, teniendo nosotros un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿no? Retengamos nuestra profesión. Por tanto, ¿no? Por las cosas que nosotros venimos hablando, amados hermanos, y que el pueblo, por causa de todo lo que Dios le habló, ¿qué recibió? Recibió juicio. Recibió juicios terribles de parte de Dios a causa de que el pueblo rechazó la palabra de Dios. Pero ahora acá esto cambia para nosotros, porque dice, por tanto, nosotros, ¿no? Por tanto, teniendo nosotros algo mucho más superior, algo mucho más glorioso, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No era el sacerdote que presentaba el sacrificio y que tomaba la sangre y la derramaba, no sobre el propiciatorio acá en el tabernáculo terrenal, sino que este sacerdote traspasó los cielos, o sea, se presentó su sangre en el tabernáculo no hecho de mano en los cielos. Y esa sangre que presentó allá arriba fue recibida una vez y para siempre. Por eso es que Él está allá arriba intercediendo continuamente, para siempre, por nosotros. ¿Se da cuenta? Y por eso es que la palabra testifica que Él es nuestro abogado. Dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El abogado es alguien que intercede entre aquel que pecó, que hizo lo malo, entre el juez que lo va a condenar. Un abogado en el medio está puesto. Cuando alguien comete un crimen, ¿qué le dice? Buscate un abogado porque vos estás en problemas. ¿O no? Cuando comete un crimen, sea el que sea, hay quienes le aconsejan, buscate un abogado porque hay problema para vos. Entonces, paga un abogado, el abogado viene, arma la defensa, arma todo ¿no? Lo que va a hacer el abogado, la defensa que va a presentar delante del juez y el caso se resuelve. Así es el Señor. ¿Se da cuenta? Se presenta como el abogado, el que intercede, el que está para juzgarnos a nosotros, el que está para ayudarnos a nosotros, para interceder por nosotros. Teniendo nosotros un gran sumo sacerdote, dice, que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Ahí la palabra profesión es confesión. Alabado sea el nombre del Señor. Profesión, confesar o confesión es, ¿me escuchan? Literalmente es hablar la misma cosa, estar de acuerdo, denota confesar, declarar, admitir, declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo tal confesión el efecto de una profunda convicción de los hechos. Entonces, esto para que lo entendamos, amados hermanos, tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Dios los introdujo a la tierra, cuando Dios les hablaba a ellos, amados hermanos, más de una vez en la Escritura, más de una vez se le pide al pueblo que confesara. Se le pide al pueblo que dijera lo que iba a hacer. Cuando se le habló al pueblo y le dijo, elijan ustedes qué van a hacer hoy. Si van a obedecer o van a desobedecer. Si van a seguir el camino de la obediencia o de la desobediencia. Elijan ustedes hoy qué van a hacer. Si van a seguir a Jehová o van a seguir a los dioses paganos. Entonces el pueblo confesaba delante de todo, de Dios y de todos los sacerdotes, confesaba que iba a obedecer a Dios, que iba a seguir a Dios, que iba a obedecerle, que iba a hacer todo lo que Dios le mandara. Y que iba a obedecer a la dirección de aquellos que lo guiaban como a Moisés o a Josué o a todos los
que Dios le puso delante de ellos. Ellos confesaban. Y los que estaban enfrente de ellos decían, llamamos en este día al cielo y a la tierra como testigo contra vosotros, le decían. ¿Para qué? Para que todo esto sea testigo de que ustedes iban a obedecer a lo que le dijeron. Ustedes confesaron, ustedes hablaron, dijeron algo delante del cielo y la tierra, delante de Dios, que ustedes iban a obedecer, a confesar, que iban a obedecer, iban a seguir como toda la ordenanza, como Dios le había mandado. Entonces acá dice, haced firme vuestra confesión, ¿no? Porque ellos no lo pudieron hacer firme, porque dijeron una cosa, confesaron primeramente una cosa, ¿no? Confesaron tremenda manifestación de fe, dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y resulta que después terminaron desobedeciendo. Haced firme vuestra vocación, vuestra confesión, vuestra profesión. Amados hermanos, hacer firme la profesión es permanecer, admitir que uno ha creído a la palabra, que uno ha creído a lo que se le ha hablado. Cuando el pueblo confesaba y decía que iba a obedecer, era una evidencia de que ellos habían creído, admitido, que habían oído, que habían entendido y que habían tomado la decisión de obedecer a Dios. Eso era claro. Y Dios y los que estaban enfrente de los sacerdotes, los que llamaban al cielo y la tierra por testigos sobre ellos. ¿Se da cuenta? Ahora, amados hermanos, hoy nosotros estamos delante de su presencia y ¿cuántas veces nosotros dijimos, vamos a obedecer a Dios? ¿Cuántas veces usted dijo, yo voy a obedecer a Dios? Lo dijo una vez, lo dijo dos, lo dijo tres, lo dijo cuatro. ¿Cuántas veces dijo, hoy lo voy a obedecer? Hoy a partir de hoy voy a hacer como Dios dice. Hoy a partir de hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Y resulta que lo hizo un tiempo y después lo dejó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No será que el corazón estaba dividido? ¿No será que la fe se apagó? ¿No será que la incredulidad lo asaltó? Porque así le pasó al pueblo, amor de Israel, así le pasó. Una y otra vez confesaron lo que iban a hacer y después no lo hicieron. No lo hicieron. Hubiera sido mejor que no oyeran nada. Hubiera sido mejor que no oyeran lo que oyeron y confesar lo que confesaron. Por eso dice, haced firme vuestra confesión. Hagan firme lo que ustedes admitieron, lo que ustedes oyeron, lo que ustedes creyeron, lo que ustedes con convicción, amados hermanos, hablaron con libertad y dijeron, yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, creo en esta enseñanza, creo en la verdad de Dios. Lo hicieron con libertad, con plena convicción de las cosas que oyeron y vieron. ¿Se da cuenta? Así le pasa al creyente. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, hacer firme, amados hermanos, es tomarse de algo en medio de la situación. Acá viene hablando de la incredulidad, viene hablando de lo que el pueblo de Dios perdió, de lo que no entró a la tierra, ¿no? De aquellos que por causa de la incredulidad desobedecieron, del castigo que Dios impuso sobre ellos. ¿Se da cuenta? Y claro, si Dios no los podía entender. Pero lo que está mostrando el escritor acá es que hay alguien superior a todo esto. ¿Se da cuenta? La carta de los Hebreos, una de las cosas que muestra es la superioridad de Cristo, que Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Josué, Cristo es superior a todo, a los ángeles, a todo. ¿Se da cuenta? Es superior aún a la justicia que ellos impusieron en ese momento, es superior a todo. ¿Se da cuenta? Y lo que quiere mostrarle acá, amados hermanos, que había una salida, que había un lugar verdaderamente a donde el cristiano se puede acercar. Ellos no se podían acercar ahí, no iban a acercarse al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, no podían. Pero acá le muestra el escritor que a pesar de los errores, que a pesar de la incredulidad, de a pesar que todo lo que le estaba pasando a los hebreos en ese momento, había una salida para ellos. Había un sumo sacerdote que había traspasado los cielos y que había sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Había alguien que podía entender la falla del cristiano, había alguien quien podía entender por qué actuaba y hacía lo que hacía el cristiano en medio de las situaciones. Pero le dice que se acerque a un lugar, no que se aleje.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Porque el Señor puede entender perfectamente, porque eso es lo que viene mostrando, que puede entender que, como le hablé ayer, ¿no? Alguien que está en una situación mala, en una situación adversa, en una situación terrible, lo primero que le asalta es la incredulidad. Y la incredulidad hace que se desespere, que no tenga salida, que tenga desesperación, que tenga angustia, que no sepa lo que hacer. Es lo que le pasó al pueblo de Dios. Se encontró en medio de toda esa situación. Miraron los enemigos, miraron la capacidad que tenían los enemigos, lo alto que, lo grandote que eran. Miraron todo eso y se desesperaron. Dijeron, no, Dios nos trajo acá para que nos maten a todos. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿No era mejor morir en el desierto? Y ahí comenzó el problema, ¿ves? Pero acá está mostrando que hay alguien que fue tentado en todo y que puede entender al cristiano, que puede entender al creyente cuando se halla en determinadas situaciones, amado hermano, y que a pesar de que ha creído, que ha confesado con su boca, que ha admitido un montón de cosas verdaderas, se encuentra después haciendo cosas que peor que los mundanos. Pero ¿qué le dice acá el escritor? Vengan, acérquense acá. No se separen, no se vayan. Acérquense. Acérquense, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Acérquense acá. Porque hay un sumo sacerdote, alguien que fue tentado en todo. Alguien que no quiso ir a la cruz, alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque él hizo firme su confesión. La fe lo llevó hasta el final. A nosotros la fe nos puede llevar hasta el final. Él dio la fe como un don para que el cristiano no la pierda. ¿Se da cuenta? Pero la fe se puede morir si no la alimenta. La fe es por el oír y el oír por su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿se da cuenta, amados hermanos? ¿Ve que se puede comenzar por el espíritu y terminar mal? Se puede terminar en la carne. ¿No le dijo Pablo a los Gálatas, quién nos fascinó? ¿Quién te engañó para terminar así si vos empezaste bien? ¿Cuántos empezaron bien y terminaron mal? Ahora, pero empezaste bien, ¿qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste con todas las cosas que en vez de venir al trono de la gracia, en vez de acudir al lugar donde tenían que acudir, fueron, ¿no? Y se alejaron? ¿Sabe cuánto les pasa esto? Pero enfrente de nosotros, ¿quién está? ¿Un juez preparando juicio? ¿O alguien que es rico en misericordia? ¿Qué les parece a ustedes? Alabado sea el nombre del Señor. Retengamos nuestra confesión, ¿no? Alabado sea el nombre de Jesús. Retener, ser fuerte, obtener, sujetar, abrazar. Retengamos nuestra confesión. Abracemos lo que hemos confesado nosotros con una plena certeza en nuestro corazón un día. Abracémoslo. Alabado sea el nombre del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí dice, acerquémonos pues. Porque alguien nos está esperando. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Acercarse, amados hermanos, es en una actitud de obediencia y servicio. Acercarse en función sacerdotal, de intercesión, de servicio. Cuando nos acercamos nosotros, ¿para qué nos acercamos? Hay quienes solamente tienen acusación en favor de otros, pero acá te dice que te acerque como un sacerdote. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote, que es Cristo Jesús, no nos acusa, no nos acusó jamás y no nos va a acusar. El único que es acusador es el diablo, es el enemigo. Y dice Apocalipsis, dice que el acusador fue lanzado fuera. Dice, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche.
¿Se da cuenta? Nosotros acerquémonos delante del trono de la gracia no como acusadores, sino como sacerdotes, prestando un servicio a Dios, sabiendo quiénes somos nosotros. Nosotros no somos acusadores. Es fácil buscar el error en otro, lo difícil es buscar el error en nosotros mismos. Eso es lo más difícil. Hace unos años atrás, una hermana que todos conocen, que conocemos nosotros, que se congregaba acá, me decía, siempre tenía problemas con el marido, y el marido con ella. Y el marido se quejaba de ella, y la mujer se quejaba de él. Y yo los miraba, los dos. Y le digo, el problema no es ella, sos vos. Y el problema no es él, sos vos. Y se quedaron callados, no sabían qué decirme. Y claro, porque sí es fácil mirar los defectos del otro. Es fácil mirar los defectos del otro, pero ¿quién mira sus propios defectos? ¿Quién se juzga a sí mismo? Cuando le dije así, me quedaron mirando los dos y se callaron la boca y sí, no tenían más nada que decir. ¿Por qué? Y porque, claro, uno buscaba defender sus derechos y el otro también. ¿Ve que es fácil acusar a otro? Es fácil acusar a otro, amado hermano. Pero dice que nos acerquemos no en función de acusador, sino de sacerdote, de servicio, de a ver qué se puede hacer en traer una solución. El Señor, cuando nosotros nos acercamos, amados hermanos, dice acá, nos acerquemos ¿a qué? ¿A dónde? Dice, al trono de la gracia. Al trono de la gracia, amados hermanos. Acá, cuando habla del trono, amados hermanos, el trono es el asiento de la autoridad desde donde brota la gracia, el favor y el poder para el que se acerca confiadamente. Es el lugar, es el asiento de la autoridad desde donde brota la gracia, el poder, el favor para aquel que se acerca confiadamente. Brota de ahí. Ahora, si usted, amado hermano, si miramos la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, el último verso del capítulo 5, el verso 21 dice así, ¿me escuchan? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Ahí estaba en el trono, estaba sentado la muerte. Y la muerte, ¿qué hacía? El que se acercaba, lo llevaba. ¿Qué había? Que aquel que se acercaba a ese trono, ¿qué obtenía? Y tenía condenación, tenía muerte, no tenía vida. No tenía ninguna oportunidad, ni había ninguna solución para aquel que venía al trono. Y si ahí en el trono estaba sentada la muerte. Pero vino Jesucristo, amados hermanos, y por la justicia de un hombre, amados hermanos, la gracia se asienta en el trono. La gracia destrona a la muerte, la gracia resucita de entre los muertos, amados hermanos. Al tercer día Cristo resucita de entre los muertos y le arrebata el poder, le arrebata la llave del Hades y de la muerte al diablo que él la tenía, amados, se la arrebata, se la saca, se la quita, amado hermano, y se sienta en el trono y la gracia reina por la justicia de un hombre, Jesucristo. Entonces, todos los que se acercan a ese trono, ¿qué obtienen? Vida. ¿Qué obtienen? La solución para sus problemas. ¿Qué obtienen? La salida para su situación. ¿Se da cuenta? Por eso que dice, acerquémonos pues confiadamente a este lugar, porque antes en este trono estaba sentada la muerte y la muerte reinaba, amados hermanos, fue el reinado más terrible de todos. Yo lo leí acá, fue dice, reinado de la muerte, el reinado más tirano y malvado de todos los tiempos. Allí solo se encontraba muerte, condenación, no ayuda ni la salida. Fue el reinado más tirano de todo, porque hubo reyes que fueron asesinos, mataron a sus contrincantes, a sus enemigos, otros reyes que tuvieron misericordia con sus enemigos, les perdonaron la vida, pero este rey que fue la muerte no perdonaba a nadie.
todos los metía presos, todos los mataba, a todos se los llevaba. No tenía misericordia con nadie. No se manifestaba misericordia con nadie. La muerte se sentó en el trono y reinó. Ahora, la gracia por la justicia de un hombre, Jesucristo, reinó para vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Reinó para qué? Para que aquel que se acerque a ese trono, para aquel que se acerque ahí pueda obtener la salida, pueda obtener lo que necesita. No acusación, no condenación, sino pueda tener la solución. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús. Tenemos a alguien que sufrió por nosotros, que padeció por nosotros, que tomó nuestro lugar, que fue tentado en todo, que fue probado en todo, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Y Él puede entender, puede comprender a aquel que está en debilidad. Lo puede entender, lo puede comprender. Sin embargo, amados hermanos, ¿cuántos no entienden la debilidad de otro? ¿Cuántos no entienden la debilidad del otro? ¿Cuántos nunca se ponen en el lugar del otro? ¿Se puso, ve usted, una vez en el lugar del otro? Póngase en el lugar del otro. Yo le decía a una persona, ¿vos te pusiste en el lugar de ellos? Me dice, no. Si te pones en el lugar de otro, vas a ver que no es fácil pasar lo que el otro está pasando. No va a ser fácil. Pero no te pongas en el lugar del otro para aplaudir lo que hace, sino ponete en el lugar del otro para ayudarlo y traerlo a donde tiene que traerlo. ¿A dónde? Al trono de la gracia. A donde se va a encontrar solamente la solución. Ahí es el único lugar. El único lugar para cualquier cosa. ¿Tenés problema con tu carácter? Acércate al trono de la gracia. ¿Tenés problema con tu familia? Acércate al trono de la gracia. ¿Tenés problema con lo que sea? Acércate al trono de la gracia. Cualquier problema. No puede ser una mujer como Dios dice, acérquese al trono de la gracia. No puede ser un hombre como Dios quiere, acérquese al trono de la gracia. Que haya ahí favor y poder para hacer lo que tiene que hacer. Ahí está. De ahí brota y mana todo lo que el cristiano necesita. ¿Se da cuenta? No hay condenación ahí, no hay muerte, hay vida. Hay salida, hay paz, hay seguridad, no hay acusación ahí. Acerquémonos nosotros como sacerdotes también. Acercémonos a aprender de ahí, aprendamos de esto, dice, para alcanzar misericordia. Aleluya. Misericordia es la manifestación externa de la compasión y da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de aquel que la exhibe. Venimos al trono de la gracia y por causa de todas las situaciones que vivimos, exhibimos una gran necesidad. Exhibimos que estamos necesitados de la solución y Dios en su misericordia hace uso de su misericordia, amados hermanos, y nos da la salida. Nos da el poder, nos da la gracia, nos da la capacidad, nos da el favor que necesitamos para salir. Pero esto, amados hermanos, si no es por la fe, no se puede recibir. No se puede recibir. ¿Qué es lo que usted que necesita? Ahí está, ahí lo tiene. Ahí lo puede conseguir, ahí se puede beneficiar de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así, mire, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No? El socorro ahí es la ayuda. Es el auxilio que Dios presta. Pablo dijo, persevero hasta el día de hoy, dice, porque el Señor le había dado de su auxilio a él. ¿No? ¿Amén? Le había prestado auxilio y podía perseverar hasta el día de hoy. Nosotros, amados hermanos, podemos conseguir auxilio. El auxilio, cuando uno pide auxilio, socorro, no, acá dice socorro. Ahora, no es decir ayuda solamente, es ver en la situación que está metido. Cuando uno pide socorro, es que no puede salir de ahí. Cuando uno pide auxilio, cuando ya dice auxilio, socorro, es porque no puede salir.
se metió en un lugar, lo atraparon en un lugar, no sé, como puede ser que, ¿a cuánto le ha pasado que vino una lluvia, se inundó todo, el agua subió hasta la mitad de la casa, tuvieron que subirse arriba del techo y no había forma de salir? Y empezaron a los gritos a pedir ayuda, auxilio, socorro, hasta que vino y lo rescataron y lo sacaron porque solo no podía sacar, no podía salir de ahí. ¿Se da cuenta? Hay lugares donde nosotros nos metemos que solamente podemos gritar y recibir solamente el socorro de Dios, que solamente puede sacarnos Él de ahí. Si no nos saca Él, no podemos salir, hermano. No podemos salir. ¿Por qué? Porque nosotros nos metimos ahí. Él viene hablando de que el pueblo de Dios se metió en una situación, amados hermanos, que fue pura y exclusivamente responsabilidad de ellos. Pues por causa de incredulidad, de desobediencia. Y dice, procuremos entrar, no sé, que caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y como el pueblo entró y no pudo salir de ahí, amados hermanos, viene y entra en escena el sumo sacerdote. Entra y se muestra como el gran sumo sacerdote que se sentó en el trono de la gracia y que tiene misericordia y que va a dar, amados hermanos, gracia, que va a dar favor, amados hermanos, que va a prestar el debido socorro a aquel que se lo pida. No sé si ustedes vieron la película del Peregrino, cuando Peregrino cae en el pantano del desaliento. Cuando cae en el pantano del desaliento, si no la miró, mírela, y si ya la vio, mírela de vuelta. Dejemos costado un poco el Facebook y esas cosas, miremos cosas que son útiles. ¿No? Y cayó en el pantano del desaliento y dice que empezó a gritar, auxilio, auxilio. Y de pronto apareció un personaje que lo tomó de la mano y lo sacó de ahí. Y le pregunta, ¿a todos saca de aquí? No, dice, a todos aquellos que me lo piden. Claro. Y para alguien que está metido ahí y que encima que está metido en una situación mala, encima de eso es soberbio y orgulloso, ¿a qué va a pedir ayuda? Vaya que un orgulloso y un soberbio pida ayuda. Jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. ¿Se da cuenta? No pide ayuda a uno que lo ve, menos va a pedir ayuda al Señor que no lo ve. Si es soberbio, orgulloso, se la quiere valer por sí mismo, quiere salir adelante por sí solo, quiere salir de la situación y cada vez se hunde más, y cada vez se hunde más. Pero acá dice, acá estoy yo. Acérquense. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense a mí. Ahí que van a encontrar, ya no hay juicio ahí. Ya no hay juicio, hay misericordia y gracia. Hay poder y capacidad para sacarlo de la situación en que se encuentre hundido. Pero tiene que pedirlo. Pero tiene que pedirlo con fe, amado hermano. Tiene que pedirlo creyendo que solamente el único que lo puede sacar de la situación es Él. Para hallar gracia, amados hermanos, para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda, amados hermanos. Hay un momento que usted, si no lo rescatan, si no lo sacan de ahí, se muere. Se muere. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le digo, amados hermanos, esto, mire, yo no iba a predicar esto hoy. Así que no sé. Yo no iba a predicar esto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que acerquémonos pues confiadamente que hay alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero pidamos con convicción. Pidamos al Señor, Señor, yo quiero salir de esto, ayúdame. No puedo, pero tú me puedes ayudar. Y va a ver cómo el Señor le va a prestar auxilio. Cómo el Señor le va a prestar auxilio. Vos te vas a poder decir, como dijo Pablo, persevero hasta el día de hoy. Porque el Señor le prestó su ayuda, su auxilio. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito su nombre. Siempre hay salida en la gracia de Dios para nosotros. Bendito su nombre. Bendito sea el Señor. Así que medítelo, ¿vio?
medítelo y vea lo que va a hacer. Porque después no hay vuelta atrás, amados hermanos. Cuando los errores se cometen, se cometen. Yo le voy a decir a otro hermano, vos cometiste errores grandes, vos pensás que no va a haber consecuencias, y consecuencias va a haber y la va a tener que soportar. ¿Se da cuenta? Israel cometió errores, las consecuencias las tiene hasta el día de hoy. Todos los que cometen errores van a tener consecuencias. Pero ¿por qué cometer errores si hay alguien que puede darle la gracia y la capacidad para decidir correctamente? Se comete un error, después chao. Va a haber una consecuencia tremenda a nuestras vidas. Pero si esperamos y preguntamos y nos dejamos dirigir por el Señor y acudimos al trono de la gracia para hallar nosotros lo que necesitamos en ese momento, el Señor lo va a dar. Aleluya. Él es fiel y verdadero, hermano. Él es fiel y verdadero. ¿Quién nos podrá vencer? Dice que Él tiene misericordia. Es la manifestación externa de la compasión. Es algo que se siente primero en el corazón, que se siente adentro y después se manifiesta por los actos que se hacen. Cuando el Señor miró a la multitud y los vio como ovejas que no tenían pastor, dijo que sintió compasión y ¿qué hizo? Les enseñaba. Esa fue la manifestación de su misericordia externa. Se manifestó que lo pudo ayudar. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Se entendió, hermano? Bueno, nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Te ruego y te pido que sepas tú obrar y hacer mucho más abundantemente, Señor, de lo que yo he podido hablar y compartir con mis hermanos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido oír tu palabra, compartirla, Señor, con mis hermanos. Te ruego y te pido, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir, Señor mío. Como está escrito, como anoche hemos hablado, Señor amado, tu palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y discierne los pensamientos y la intención de los corazones, Señor mío. Así es tu palabra. Alabado sea tu nombre, Señor, nos encomendamos en tus manos. Señor mío, manifiesta una vez más tu amor, manifiesta una vez más tu misericordia para con nosotros, para con este lugar, para con cada uno de mis hermanos en este día, Señor mío. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias. Así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor, amados hermanos, en esta mañana. Y vamos a preparar nuestro corazón para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Bendito su nombre. Amén.